Este podcast ha sido creado como un espacio de reflexión, análisis y aprendizaje. No busca juzgar, señalar ni normalizar el consumo, sino abrir conversaciones informadas, responsables y conscientes que inviten a pensar críticamente sobre las experiencias, las prácticas y los entornos en los que se desarrolla esta realidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esperanza y yo vengo a opinar aquí sobre el consumo como madre, como espectadora, como ser humano, para mirar y aprender, sobre todo para poder sobrellevar este punto. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Velázquez, yo soy el Diablo, soy el vocalista de Violent Game, banda de thrash metal de la ciudad de Bogotá, y el día de hoy voy a participar en este espacio de conversación para poder tratar un tema muy importante que es el consumo. Así que estaré aquí aprendiendo y aportando para este gran proyecto. Muy buenas noches, mi nombre es Anderson Barragán, yo soy biólogo y en este día estoy aportando la perspectiva técnica en relación a las situaciones de consumo. Todos, ¿cómo están? Nosotros somos el colectivo Agua de Panela. El día de hoy estamos con la señora Esperanza, Buenas tardes. con Felipe Velázquez, alias El Diablo, Hola, hola, ¿cómo están? y con nuestro asesor técnico, nuestro amigo Anderson. Hola. El día de hoy, pues nuestro podcast se llama Las Dos Caras. Entonces, ya saben cómo funciona esto. Póngase su agua panela, que esto apenas empieza. Este espacio es un espacio de reflexión y aprendizaje. No buscamos como tal dar bases o justificar algún tipo de consumo, sino queremos fortalecer la toma de decisiones, fortalecer como tal las competencias para la vida, intentando dar un poco de la perspectiva de nosotros como colectivo, de nuestros panelistas, de lo que es tomar decisiones informadas y convivir en comunidad. Entonces, para esto, pues permítanme saludarlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, doña Esperanza. Gracias. Bienvenidos a este espacio. Gracias primeramente por estar acá con nosotros. Y el apoyo a tras bambalinas también tenemos apoyo. Hoy tenemos apoyo a tras bambalinas. Para empezar con esto, yo quisiera preguntarles algo. Eh, Nuestra sección, la palabra de la semana, es una palabra que decimos que tiene algún significado. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra cucha? Yo puedo, Claro, ¿verdad? no sé, se me ocurre el pescado tal vez. ¿El pescado puede ser un pescado? La cucha. Cucha. Cucha, ¿de dónde viene No, la yo creo palabra? que es algo muy tradicional de la gente, que es para referirse a mamá. Casi siempre lo han dicho así. Muy de barrio, sí, muy Sí, es muy de barrio. Pues podríamos decir cucha en muchos significados, pero específicamente se le dice a las personas mayores con un significado de respeto. Muy importante la palabra respeto. Cucha significa mujer de extremada belleza. Dentro de la cosmología o lenguaje nuestra, es decir, las personas que habitaban acá. Entonces, es uno de los objetivos de este podcast, como tal, empezar a cambiar nuestro lenguaje, ¿sí? A cómo este lenguaje nos han dicho que es malo, que es estigmatizante. Si alguien les dice a ustedes, escucha, ¿qué creen que es esa persona? Una viejita. Dependiendo quién lo diga y cómo lo diga. Sí. Pues ya sabiendo el significado, yo no sabía que pues, es un elogio, ¿no? Pues obviamente para la persona sí lo usan en ese contexto. Pero por lo general siempre. Exactamente, muy importante. La palabra cucha es un elogio, pero también va muy ligado al querer. ¿A quién le decimos cucha? Pues muchas veces a la mamá de cada uno. También nos lleva al segundo punto importante de este podcast, la familia. Cómo esta organización básica de la sociedad nos permite aprender habilidades para la vida, nos permite relacionarnos y hacer cierto tipo de acciones o
de dejar de hacerlas. Eso para esto vamos a tener unas preguntitas, entonces ya saben, pueden participar en los comentarios, vean el podcast Agua Paneleando, que esto apenas empieza. Y para comenzar con esta conversación tan amena, pues quisiera preguntarles qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentran con la siguiente afirmación. La vida no se nos ha dado para ser felices, sino para merecer serlo. Elige la mejor manera de vivir y la costumbre te hará agradable. O sea, yo siento que esa frase lo que me dice es: yo construyo mi felicidad, ¿cierto? Desde mis perspectivas y mis quereres, digámoslo así, o mis conocimientos, construyo mi felicidad. Yo pensaría que la felicidad sí se hace. Se la hace uno mismo cuando uno aprende a valorar cada cosa que tiene, disfrutar de esas cosas y sonreírle a cada cosa. Eso nos hace ser felices. Cierto. La felicidad es tan subjetiva. Yo opino que si la felicidad depende netamente de ti, lo lograste. Ya. Si no depende de un factor externo, económico, social, emocional, sino simplemente eres feliz. Y depende de ti, tú eres el que controla eso, ya lo tienes. Ya lo lograste. Yo siento que pues la frase dice que no venimos a ser felices, pero en realidad sí. El mundo está hecho para nosotros, para que lo disfrutemos. Es cuestión de nosotros tomar las decisiones que nos van a hacer sentir víctimas o en realidad el superhéroe y el personaje principal de nuestra historia. Entonces siento que es, es el libre albedrío, que pues de pronto anteriormente lo habíamos tocado. El libre albedrío es la posibilidad más grande para usted adquirir lo que usted quiera en esta vida. Y es felicidad lo que uno por lo general quiere. No creo que alguien quiera levantarse todos los días de sentirse mal o sentirse triste. Es verdad. Ush, creo que han puesto la vara muy alta. Eso me hace infeliz, no mentiras. No, mentiras, mentiras. Claro que sí, yo siento y recopilando lo que dicen que la felicidad es algo que construyes desde tus necesidades, desde tu personalidad, desde tu historia y siempre que puedas dormir en las noches tranquilo, para mí eso es una vida bien vivida. Bueno, buenas noches. Sí, nosotros construimos nuestra propia felicidad. Nosotros damos esa rutina, esa vida, eso que queremos y saber que podemos caernos y podemos levantarnos, pero igual ser felices. Así somos. Muchas gracias, pues yo por mi parte estoy un poco de acuerdo con el diablo cuando nos dice nosotros nacimos para ser felices. Yo intento decirle eso a, pues en mi casa, en mi familia, porque muchas veces la vida, el consumo de sea el televisor nuevo, sea la ropa nueva, sea algo que uno quiere, lo empieza a poner en jaque. Yo pienso que lo primordial es pensar en que nacimos para ser felices. Es verdad. Sí, muy lindo. Bueno, iniciando esta hermosa entrevista de temas muy importantes, pues yo quiero hacer como un pequeño énfasis y es cuando nosotros tenemos un cambio en nuestros hábitos, eventualmente se nota. Comportamientos desde la cara en adelante, ¿sí? Entonces esta pregunta va para nuestra hermosa panelista y es: ¿cuáles son esos comportamientos o esos cambios bruscos que tuviste en tu pariente, en tu conocido, que inició en el tema del consumo, que dijiste algo está pasando, digamos, en tu comportamiento y que estos cambios hayan afectado tanto su entorno familiar, social? ¿Cuáles fueron esos cambios que tuviste y dijiste, aquí algo está sucediendo? Pues gracias por permitirme estar acá y pues mi intervención diría que al principio cuando mi hija, que era una niña, empezó a crecer y yo estaba acostumbrada a ver esa niña a la que yo le decía, por ejemplo, haga tal cosa y lo hace, y de repente de un momento a otro no, más rebelde, más altanera, más altiva. Pues a veces uno dice, uy, ya está tomando como las riendas de su vida porque está tomando decisiones.
lastimosa y tristemente para uno como mamá es fuerte ver que las decisiones no son las que uno creería que son correctas y uno dice, uy, se equivocó. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Y es supremamente complejo para uno como madre ver porque sí, efectivamente, no solamente los rasgos físicos, porque pues los hijos van creciendo y apenas se empieza la adolescencia, se les notan sus cambios en cuanto a lo físico, es más en cuanto a lo emocional y mental, porque ya empiezan a decir cosas distintas que uno dice, yo nunca le dije eso, yo nunca lo enseñé, o no estaba acostumbrada, o no estoy preparada para escuchar algo así. Entonces, ver, por ejemplo, mi hija enfrentarse a su papá, o gritar, o patalear, o decir, y quiero la calle, y no sé qué. Entonces, eso para uno como madre le cae como si fuera un batazo en la cabeza, en donde uno dice, hombre, ¿qué voy a hacer? O reacciono, o la perdí, o qué hago. Y son 100.000 preguntas que llegan a la cabeza. Muchas de esas es qué fue lo que yo hice, dónde me equivoqué, en dónde estuvo la falencia, porque uno casi siempre está pensando, alguien tuvo la culpa, esa no fui yo. Pero cuando uno es mamá, lo primero que hace es decir, la culpa es mía, porque yo fui la que falté, yo fui la que fallé, la que no escuché, la que no corregí, la que de verdad en algún momento determinado no le di un correazo cuando era necesario, o no hice algo que yo y tuve que hacer y no lo hice. Y entonces muchas veces uno como mamá también cae en la tristeza, en la depresión, en el desasosiego porque no sabe una respuesta y no tiene a quién preguntarse. Es imposible preguntarle al papá porque el papá, peor, los hombres tienden a no escuchar. Son mucho más difíciles para escuchar porque lastimosamente y tristemente estamos en un lugar machista donde los hombres piensan desde la lógica no sé cuál que tienen la razón. Entonces es supremamente complicado para uno de mamá ir a decirle al papá, mire, mi hija está consumiendo, ¿qué vamos a hacer? Igual, digamos que son generaciones, ¿no? Porque vengo de una crianza muy distinta a la de mi mamá. Mi mamá viene de una crianza muy distinta a la de mi abuela. Mi abuela viene de una crianza mucho más difícil y así sucesivamente, si comenzamos a echar para atrás, las crianzas han ido, digamos que de cierta manera evolucionando. Entonces también es como vemos ahorita en el momento, el hoy, ¿cierto? O sea, si yo miro atrás, ¿qué fue lo que hice mal y cómo comienzo a hacer un retroceso a mi presente? Es donde digo, yo reflexiono y trato de hacer un cambio, pero pues ese cambio que yo espero no va a llegar, porque ya hay digamos, un recorrido muy largo y intervenir ahorita va a ser algo complicado. Es cierto igual, perdón, igual es complejo muchas veces tener como esa comunicación y decir algo me está pasando y con quién lo hablo, ¿sí? Y es ahí donde entra ese punto importante que es esa red de seguridad. Porque si uno no la tiene, se estrella con el mundo y se estrelló con el mundo y ahí estrellado quedó. Entonces, Sí. es complejo por ese lado, pero muchas gracias. Excelente. Ahora, decimos, te hago una pregunta yo a ti, como la otra cara de la historia. Sí, y es tu rutina. ¿Cómo cambió? ¿Cómo afectó tu entorno escolar? ¿Cómo afectó tu entorno familiar? Cuando tú iniciaste o decidiste iniciar con este consumo, si lo hiciste a temprana edad, ¿qué fue esos cambios que tú notaste inicialmente gracias a ese cambio en tu rutina? Porque eso es un cambio de hábitos. Pues bueno, vienen muchas cosas en este tema y es que en parte personal yo empecé como a hacer ciertas cosas ya en una edad mucho más adulta, pero tengo el espejo de varios compañeros que empezaron a consumir desde mucho, en edades que no, ¿sí me entiendes? O sea, en el colegio, que entraban al salón así con pisquero, con ciertas cosas que pues uno ya dice, uy, yo qué estoy haciendo, mis compañeritos están oliendo a eso y yo todavía juego fútbol y hago otras cosas, ¿sí me entiendes? Entonces uno va viendo que, pues bueno, no pertenezco a ese grupo todavía y en algún momento de pronto se da el momento y es uno decir, uy, viéndolo del otro lado, qué loco, toca hacer muchas cosas, esconderse de los papás,
hay que echarse perfume, hay que... ¿Sí me entiendes? O sea, uno empieza a crear una máquina de mentiras, es una máscara completa, pues porque obviamente como ya tenemos em, historias y muchas espejos de la sociedad que dicen que eso es malísimo y todo, y sí, hay muchas cosas malas en este entorno, entonces uno empieza a buscar como la forma de, pues yo puedo hacerlo sin que se den cuenta, y uno se vuelve un artista en el engaño, uno se vuelve un mágico escondiendo y Te vuelves tapando publicista. y ocultando de todo, durísimo, porque te pueden coger con algo en la maleta y tú vas a negarlo a muerte. Y no, que eso es de un amigo, la típica, eso es de un amigo y yo se lo guardé. Y, pues si quiere que quiere que me maten, entonces sí, lléveselo, porque al igual yo le voy a decir a mi amigo que fue una mamá, y termina uno siendo un manipulador Total. a otro nivel que ya después del tiempo uno dice, oiga, yo qué estaba diciéndole a mis papás, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí me entiendes? Entonces ya Total. como que uno va viendo que su rutina cambia totalmente, uno ya es una persona diferente, ya se comporta diferente, entonces ya no es el hijo que está correcto y siguiendo los pasos que papá y mamá están guiando, entonces obviamente es como esa doble vida que uno empieza a llevar y también a uno le gusta, ¿no? Obviamente hay momentos en que les gusta esa adrenalina, pero también en algún momento va a llegar un vacío. Y creo que pues una intervención en cuanto al diálogo llevaría a evitar tantas cosas que pues uno por ocultar y estar en esa vaina de que no me van a pillar, se mete en unos dilemas horribles porque por lo general cuando uno empieza a hacer las cosas así escondidas, algo se termina pudriendo alrededor, se termina alguien enterando, algo pasa. Sí. Y pues es peor la situación y pues Cierto. escala de maneras. Nosotros tenemos un especialista, que es un biólogo, y me gustaría escuchar tu opinión con respecto a lo que estábamos hablando inicialmente, que es esos cambios conductuales que están teniendo las personas a partir de esos inicios y esos cambios en su rutina. Claro, sí. Hay muchos efectos a nivel comportamental que tiene una situación de consumo que se puede ver en diferentes fases, al principio, durante y después de un consumo crónico. Entonces es importante aprender a identificar esas señales porque esas señales son predictores, son indicadores de que algo está pasando. Y para evitar que un problema se desborde, tengo que primero notar cuando se está llenando. Tengo que notar esas señales que gritan por ser escuchadas. Entonces, para eso tenemos que entender un poco de la biología detrás del consumo. Quiero que empiecen en el cerebro como cualquier otro órgano. Por ejemplo, ustedes de tanto tocar guitarra, ¿qué les sale en la punta de los dedos? Callos. Callos. ¿Ustedes qué creen que pasa con su cerebro de tanto consumir sustancias? ¿Será que el cerebro es tan maleable como los dedos de sus manos? Lo es. Claro. Cambia constantemente. Y si tú haces frecuentemente algo que es un súper estímulo, es que una droga no es cualquier estímulo, no es comer, que siento placer sin saciedad, no es cualquier otro tipo de conducta que genera placer. Una droga o cualquier sustancia alucinógena es un súper estímulo que genera un impacto profundo en la biología de tu cerebro. Si tú al tocar todos los días te salen callos, imagínate qué le va a pasar a tu cerebro con ese súper estímulo que puede ser cocaína, marihuana o heroína. Tu cerebro se cambia de una manera tan profunda e íntima que si pudiesen verlo probablemente dejarían de hacerlo. Muchas personas tan pronto les dan sarpullido en su piel, se cuidan y se echan cremas porque no lo hacen con el cerebro, porque no lo ven. Por eso es importante estos espacios para realmente visibilizar los efectos que tienen las sustancias en el cerebro. Vamos a ver, por ejemplo, a nivel de las bases biológicas del consumo. Y es que resulta que el consumo afecta un circuito en el cerebro que se llama el circuito de recompensa. Todos siempre cuando hacemos cualquier tipo de conducta que nos genera un bienestar, el cerebro detecta eso como algo positivo y refuerza esa conducta. Yo como saciedad, felicidad, el cerebro dice, volvamos a comer. Eso es un estímulo positivo. Puede pasar con cualquier tipo de cosa, desde un abrazo hasta una mirada, hasta un coqueteo. Todo nos genera placer y queremos repetirlo. Eso se llama, de manera corta y concisa, un condicionamiento clásico. ¿Listo? Lo importante en este punto es que eso es un circuito que nos ayuda a hacer cosas, que nos motiva. Si yo quiero llegar a finalizar mi carrera, mi bachillerato, yo lo hago porque ese circuito de recompensa me dice, venga, es que en lograr eso tengo un placer y ese placer es algo que yo deseo hacer. Entonces fíjense en que este circuito de recompensa es un circuito de la motivación.
de quiero lograr cosas, quiero hacer cosas por mi vida. ¿Qué pasa con las sustancias que rompen el circuito de recompensa y por ende rompen ese circuito de motivación? Imagínense lo grave que es, por ejemplo, como comentabas ahorita, uno tiene que ser un adulto funcional, tiene que ser un engranaje que funcione para esta máquina y un tornillo suelto. Imagínense qué tan buen engranaje vamos a hacer si no tenemos motivación, si no tenemos ese combustible que nos motive a hacer cosas. Eso es lo que están dañando las sustancias. Están destruyendo ese circuito de recompensa al sobreestimularlo. El cerebro no está acostumbrado a la sobreestimulación, entonces dice, hey, eso es demasiado. Yo no puedo consumir tanto eso, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar tu tolerancia. Cada vez vas a necesitar más de esa sustancia para sentir el mismo placer que tenías antes. ¿No les ha pasado, por ejemplo, cuando en situaciones de consumo se dan cuenta que ahora con un porro no es suficiente? Necesito 2 para sentir el mismo placer que sentía antes. Sí. Y van a ser 3 y 4. Y al último ya ni siquiera vas a sentir placer, va a ser una nueva normalidad. No sé si han visto en la pandemia que decían, esta es la nueva normalidad. No es normal, pero como lo hacemos todos los días, la nueva normalidad. Es lo mismo con el cerebro. Estás sobreestimulando el cerebro y creas una nueva normalidad. Ahora lo normal ya no es este nivel de placer, sino este. Y eso destruye el cerebro y destruye ese circuito de motivación. Lo que quiero decir con esto de manera concreta es que las personas en situación de consumo empiezan a generar ciertos indicadores como falta de motivación. También las personas se suelen encerrar porque no quieren que sus familiares noten ese tipo de conductas. De repente estoy desmotivado. O algo que tú decías ahorita, Diablo, uno después de tanto consumo, uno lo que empieza a sentir es vacío. Y tiene sentido, acá les vuelvo a explicar otra cosa. Resulta que desde las bases biológicas de las adicciones sucede algo y es que cuando tú tienes un superestímulo hay un efecto igual pero opuesto. Es una suerte de balanza, un equilibrio. Si tú tienes mucho placer, se genera un efecto de rebote que te hace sentir tristeza. En la misma cantidad pero opuesta. ¿No les ha pasado? Yo creo que algunos acá el bajonazo. ¿O no les ha pasado, por ejemplo, al tomar que al otro día sienten bajonazo, ansiedad o depresión? O con una sustancia más fuerte como puede ser de pronto el éxtasis, genera todo lo opuesto al éxtasis, depresión. Entonces ese efecto de vacío es también justificado por las bases biológicas del cerebro. Es un efecto de rebote que tiene un fundamento en algo que llamamos homeostasis. Homeostasis viene de la raíz latín que significa homo igual y stasis estado. El cuerpo siempre hay que tener un mismo estado. Tú no puedes tener un superestímulo sin tener lo opuesto para equilibrar todo. Es una suerte de karma. Entonces, quiero que piensen los padres y los hijos que siempre que hay una situación de consumo hay evidencias e indicadores. Si tu hijo de repente está aislado y deprimido, tal vez es el efecto de rebote de un consumo excesivo el día anterior. Tal vez si tu hijo se ve desmotivado, sin ese combustible que lo obliga a caminar o a moverse, tal vez es porque has destruido ese circuito que se encarga de generar ese combustible. Entonces siento que con todo lo que hemos dicho es muy bonito pensar que hay una base científica de la situación de consumo y esa base científica genera ciertos predictores, indicadores o señales que gritan por ser escuchados y si aprendemos a escucharlos, aprenderemos a intervenir de manera preventiva y no reaccionaria. O sea, para prevenir y no esperar a que se desborde el vaso y ahí empezar a recoger el agua, no. Eso sería un aporte desde la biología. Muchas gracias, Anderson, por esta intervención. Qué pena contigo, yo con una opinión, amor. Vale, mucho. No, tranquilo. Me pareció muy interesante eso del rebote, ¿sabes? Incluso en los niños lo vemos mucho con el azúcar. Porque cuando un niño consume mucho azúcar y se pone súper hiperactivo, cuando le llega el bajón, se ponen súper gruñones, me puedes mentir, se ponen súper cansones, quiero dormir, no quiero nada, no. Es lo mismo, porque es que uno empieza con adicciones muy sencillas, como el azúcar, como a las pantallas, adicciones como, no sé, los videojuegos, al tinto, ¿sí? Y los vamos escalando. Entonces, yo me acuerdo que en esos años de juventud siempre se decía, y los abuelos lo decían, es la puerta a todas las drogas, es el cigarrillo. Porque usted consume cigarrillo y después quiere consumir otra cosa. Muchas personas dicen que no, que es la marihuana, pero no, es el cigarrillo, es el cigarrillo y es algo que tú lo consigues aquí y los cambios físicos se ven. Una persona que consume cigarrillo, que se le ven los dedos amarillos, la dentadura. Una persona que consume mucho café, la dentadura. Sí, entonces son esas cosas que uno no nota, que están como ahí, que uno como las empieza a ver con tanta regularidad, las normaliza. Entonces ya todo es como, ay, mira. Y no, y sí, uno tiene que estar pendiente de eso desde los chiquitines, porque uno tiene que manejarles la alimentación, uno tiene que manejarles el tiempo, todo, porque después esas adicciones que uno genera cuando chiquis, quitarlas cuando uno es adolescente es duro, pero cuando uno es adulto, vaya que tiene un adulto un tinto. Sí.
Hay personas que si no se toman un tinto apenas se levantan, todo el bendito día están de mal genio. Así dejarte en tinto todo el día. No, si no se tomó ese primer tinto, todo el día va a estar de mal genio. Entonces son como esas cosas que uno dice, son como tan simples pero tan importantes de ver y es que hay acciones a todo, a los medicamentos, al alcohol, porque el alcohol es una vaina que te destroza el hígado, pero hay gente que adora sentirse borracho, eso es sentir esa sensación de mareo y entonces son cosas que uno tiene que empezar a reflexionar desde adentro, que son esas cosas que uno siente como tan ricas que me están haciendo daño. Y que en general uno se da cuenta que en realidad están hechas para eso, ¿no? De causar ese falso placer, pero en realidad tienen un trasfondo muy oscuro, que es apagar el ser como tal y mandarlo como a la depresión y mandarlo a pensar mal, a errar. Si ustedes se dan cuenta, los niños por lo general tienen TDAH y reexplotados porque en la comida, en todo ese tipo de lonchera, todo eso, hay químicos supremamente o sea, poderosos que dañan la forma de transmitir vibraciones, de poder crear nuevos patrones neurológicos y ese glutamato, los edulcorantes y son cosas que como padres de pronto uno no está pendiente de eso. Ay, pues son unas papitas, unas oncecitas, pero eso va creando lo que decías tú, el sistema de recompensa de, qué rico, me comí un gansito, ¡wow! Y siente el poder, pero entonces ya para la próxima no va a ser un gansito, sino entonces que comerme 3 y así, o sea, las adicciones van a empezar desde esos pequeños controles que dan en casa de, oye, no comas azúcar, ¿sí? ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas, siento que desde ahí viene para empezar a prevenir problemas más grandes, los que tú decías, todo se va escalando. Porque es que uno empieza así y así mismito empieza a que, o sea, como uno va creciendo y la adicción se va complejando, porque casi todos somos adictos a algo. Ahí era donde yo quería intervenir. Yo pienso que todos tenemos una adicción, específicamente todos. Yo por lo menos soy adicta a la papa, me encanta la papa. Y el médico me dijo, no como papa porque está molestándole la atención, le puede subir el azúcar, pero a mí me encanta la papa. Entonces es algo que uno dice, todos podemos decir, ay no, yo miro ese drogadicto, pero es que yo también soy adicta a lo que sea. Entonces, por eso ahí es donde yo simplemente digo lo que dijo acá el señor, que es tan sabio, que la educación debe empezar desde antes, desde mucho antes, desde lo mismo que acabó de decir el caballero, de las cosas que venden, la chatarra que vende para castigar a los niños. Por lo menos un nieto, mi hija le hace las 11 y un niño se para a burlarse de la comida que ella le hace porque no llevaba las papas o las cosas que su papá le echaba. Y entonces pues en sí el niño no tiene la culpa, es simplemente porque él lo mira desde su perspectiva. Es que las papas son más ricas que ese brownie negro que parece no sé qué. Entonces es eso, porque la educación es tan fundamental. Cuando usted dijo que tantas materias que no son tan importantes vienen incluidas en un currículum académico, cuando deberíamos incluir a la niñez desde el gradito 0 o el kinder, eso de cómo aprender a identificar cosas que los dañen, que los esclavicen, que los enfermen y que desde su interior los vuelvan adictos desde sus 2, 3, 4 años. Y uno dice, ay, el niño a los 10, 12 no. El niño empieza a ser adicto desde que nace, porque ya los niños son berrinchudos, ya el niño de 2 años arma el berrinche si no le dan el celular, ya se tira al piso si no le dan lo que quiere que le den de comer, ya grita, ya patalea, ya miente con una facilidad. Entonces las adicciones son muy fuertes y no es desde la adolescencia, es desde el nacimiento, donde toca empezar a formar y a formar a los padres para que aprendan a ser padres y enseñen a sus hijos a ser personas de bien, porque en algún momento van a ser padres. Y esa cadena sí se está repitiendo, siempre se va a repetir. El niño va a ser adulto y va a ser padre. Y entonces tiene que aprender a ser padre. ¿Y el ejemplo dónde está? En su papá y en su mamá. Y si estos padres no saben ser padres, no tienen ni la más mínima idea y hacen lo que a bien tengan, entonces el niño dice, yo también hago lo mismo. Y en dónde vamos a romper cadenas, y en dónde vamos a romper adicciones, y en dónde vamos a formar al niño. Al niño hay que formarlo desde chiquito. Exactamente, entonces cuando estamos hablando de redes de apoyo, hablemos de esas redes de apoyo desde el jardín, en el colegio. En los colegios tendría que haber un profesor que les indicara a los niños
qué cosas son las que los vuelven esclavos de cosas y qué daño hace la esclavitud a algo para poder ellos ayudarse a formar y los padres estar prestos y listos a enseñar a esos guerreros a ser unos campeones. Total. Eso tendría que ser una cosa muy importante en esta vida. Ya que frente a algo que decía Anderson, que me pareció muy interesante y que repitió algo después aquí el Diablo y que ha repetido, o bueno, para ser un poquito más redundante, es el hecho de el porque vuelvo a consumir en más cantidades, ¿cierto? Y lo dije o lo escuché en alguna entrevista, ¿cierto? Él decía, me perdí en el vicio porque quería volver a tener la misma sensación que sentí la primera vez. Y nunca la he encontrado. Y ya llevo toda mi vida en Jamás. eso. Y no se va a encontrar porque eso sí es de adentro. Entonces, eso como que es también un detonante muy, muy fuerte para poder llegar, digamos, hasta la indigencia, ¿cierto? Digamos que no todo el indigente es drogadicto, ¿cierto? Ni todos los drogadictos son indigentes, que es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Habitante de calle, mi amor, perdón. Habitante, Todos los políticos consumen, hay muchas personas mayores, mucho mayores que yo, que son consumidores y que comenzaron a consumir a los 50, 60 años. exacto, Eso no es hay, algo no hay una que edad como tal nadie para... lo mira, pero es la realidad. Hay muchas personas mayores que consumen. Que yo de pronto, como dijo el caballero, vi a mi hijo y mi hijo me dijo, entonces me pareció chévere y sigámoslo haciendo. ¿Ve? Entonces, Porque de pronto ya no tienen esa responsabilidad de, "Ah, yo ya estoy pensionado, yo ya, Cierto. pues yo ya me compro mis cositas y No, sí, que uno me los va a ve ir a decir y uno algo. los ve en los parques hacia más de un señor que pronto pues está en su cuento y uno, uy, pero pues es que yo ya no tengo que trabajar, yo ya estoy pensionado, mis hijos ya, ¿sí me entiendes? La ven desde otro contexto, ¿sí me entiendes? Total. Pero sí, el consumo en realidad está en todas las edades, en todas. Desde el de la corbata hasta el que está ahorita con el costal. por Es eso es que el cierto. consumo está estratificado. Entonces, los de estrato alto, a ellos no se les nota. ¿Por qué? Porque no necesitan ocultarse de nadie, ellos simplemente se alimentan bien, se cuidan bien, pero en serio, la gran mayoría de políticos y gente de dinero consume. Estas personas simplemente de verdad son estratos, entonces uno lo está mirando porque estamos aquí en Ciudad Bolívar y son estratos bajos donde se nota más porque los niños tienen como menos posibilidades de llegar a lo alto. Entonces uno lo mira, sí, y los niños de los hijos de los ricos, ellos son consumidores casi todos, pero pues sus papitos les tapan todo, entonces ahí está todo bien, entonces estamos estratificados en todo aspecto. Digamos que para el consumo hay, como ustedes lo dijeron, hay estratos, ¿no? Y hay diferentes sustancias para cada Espacio. espacio. Uy, oiga, estos son 3 cosas que usted tiene que hacer si su mamá no lo deja ir a un toque de metal. Pilas porque la tercera salva vidas. 1. Ni se le ocurra decir que va a ir a un toque. Invente, Román, invente. 2. Tienes que ir directamente al link que aparece en pantalla y escuchar el podcast de Agua Paneleando. Y 3. Recuerda que tu autenticidad es el mejor outfit que puedes llevar a un toque. Así que si quieres más trucos para poder lidiar en esta jungla, no olvides seguirnos. Somos Violent Game, Thrash Metal de Bogotá. Esto también, digamos que lo vemos, es más desde los puntos de apoyo, ¿no? ¿Cuál fue esa red de apoyo? O más bien, ¿por qué no tuve la confianza en el momento para yo comunicarle esto a mis padres? ¿O por qué yo como padre o como madre no tuve la confianza para preguntarle a mi hijo? O para estar ahí, ¿sí? O sin saber uno, porque pues lo dijo la señora Esperanza ahorita, ¿cierto? Y es una frase que se ha escuchado mucho y es, nadie nace aprendiendo a ser padre. O sea, a nadie me enseñaron a ser mamá, a nadie me enseñaron a ser papá, ¿cierto? Y estamos criando a un niño, a una persona. Y la idea, pues, o creo yo que el enfoque de todo el mundo es crear una persona funcional, ¿cierto? Sí. Que es una persona funcional, pues, que se pueda defender a sí mismo,
sostenerse a sí mismo como persona, que no dependa de los demás en cuanto a la sociedad como tal, ¿cierto? O sea, como que él sea un engranaje más de esa sociedad y no una cuerda aislada, podríamos decirlo así, por ejemplo, ¿cierto? Y digamos que ahí es donde entran las redes de apoyo, ¿cierto? Donde me apoyo yo o quien me escucha, a donde busco yo una ayuda, dónde está la confianza, ¿cierto? Entonces digamos que con ese concepto diría yo al diablo, ya después de que nos comentaste, digamos que desde tu punto de vista, todo lo que nos dijiste, ¿cuáles fueron o esas redes de apoyo, cuáles crees tú que fueron esas redes de apoyo en ese momento? ¿O cuáles crees tú que serían las redes de apoyo necesarias en ese momento? Pues bueno, yo siento que cuando uno la está pasando súper bien, no, no busca quien lo ayude. Entonces todo es color de rosa, todo es muy lindo, todo es muy chévere, hay amigos por montones, te sobran las personas, las palabras, entonces por lo general uno no busca una ayuda porque por lo general se siente que va bien, que está bien, ¿cierto? Entonces, en el momento en que ya uno en verdad siente que tocó fondo en algún momento, ahí es donde dice, bueno, ¿con quién cuento? Y los primeros que siempre van a aparecer siempre va a ser la familia, siempre. Porque los parches, la gente que estaba contigo en la fiesta, cuando tú le digas como, oye, me está pasando eso, es como re, "Ush, pero nos vemos la otra semana, si algo, pues ¿sí me entiendes? O sea, siempre van a buscar la forma de postergar a él ayudarte, pues porque tú ya no estás suministrando diversión o suministrando, sí estás llevando material para que el resto se enloquezca. Entonces, siento que ahí es cuando uno prueba realmente quién es su manada. ¿Y sabe quién es la manada? El que desde el principio le dijo, mi hijo, No lo ese hagas. olor a mar, ese maratán, ese pelado que... ¿Sí me entiende? Y uno, ay, pero es que usted no me entiende. Es que usted cree que es que la vida es igual que en sus tiempos. No, en realidad esto ya se había vivido hacía mucho tiempo. Ellos también pasaron por el mismo pruebe, o es que es una gallina. Mi papá muchas veces me lo dijo. Mi hijo me lo han dicho muchas veces, yo que prefería ir a montar cicla. ¿Sí me entiende? Y, y el escuchar eso y decirle, papi, vea, me siento así, así, y me dice, sí, mi hijo, pero todo bien, que vamos para encima. Vamos para adelante, ahí está su clan, esa es su raza. Y el otro que le diga como, marica, yo le dije, un amigo, que le diga, oiga, ¿se acuerda que yo le dije que usted estaba pasando? Ese es el verdadero. Ese. Entonces, ¿qué? Ya vamos dos. Entonces, un familiar, un amigo que en realidad es amigo, no el que, ay, todo bien, no, si quiere pegues esto, y ya que nos relajamos. No, no. Ese es otro más que va a quedar igual y va a necesitar una red de apoyo porque él también está igual de infectado a usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Ese tipo de personas, primero, familia. Familia es el ancla. Porque de dónde venimos. Sí. Y segundo, una persona que en verdad de corazón esté dispuesto a decirle, parce, usted es mi amigo, pero parce, yo no voy con esto. Y si tengo que cachetearlo 6 veces, lo cacheteo. Pero usted va conmigo para encima. Y hay veces el círculo es muy cerrado. Acabo de mencionar solo 2 personas. Quizás algunos tengan más de esos amigos que también lo quieran cachetear o más familiares que lo quieran ayudar. Pero por lo general siempre el círculo es muy cerrado y creo que es el más fuerte que puede haber, porque por más banda o pandilla que haya, nadie es más fuerte que alguien que le está hablando desde el corazón. Entonces, siento que es alguien que en verdad le toque a usted las fibras. Frente a esto, señora Esperanza, estábamos hablando como habilidades para la vida, ¿cierto? ¿Qué cree usted que debería tener, digamos, una familia en primera instancia como su primer red de apoyo que decías del diablo ahorita, que siempre vuelvo a mi familia, ¿cierto? Porque mi familia siempre me acoge, pero no todas las familias lo hacen, ¿cierto? Hay familias que impulsan o que te botan directamente al hoyo, como hay otras que van a estar ahí para ti siempre, ¿cierto? Entonces, hablando netamente como de habilidades para la vida, ¿cuál sería el consejo de la señora Esperanza? ¿O qué cree usted que deberían desarrollar las familias internamente como
Prevención. como sí, como ese actor preventivo. Pues yo consideraría que lo más importante en la vida es el amor. Porque si yo tengo en verdad amor por mis hijos, voy a poder buscar soluciones. Entonces, estoy hablando desde hace rato sobre formarnos, leer más, ver más videos, educarnos más. Desde el momento cero en el que yo me entero que voy a ser madre, debería estarme preparando, porque yo soy la que estoy enfrente de una vida y tengo que formar esa vida. Y si yo no tengo la capacidad de formarlo, eso es increíblemente fuerte. Y segundo, nosotros como madres deberíamos soltar todo lo que traemos de atrás, todas las cadenas y todo lo que mi mamá y mi papá hicieron, mis abuelos y el resto del planeta, ya lo hicieron. Yo soy de las que pienso que ya lo que se hizo, hecho está. Ni para atrás, nada. Hay que echar para adelante. Y entonces hay que enseñarle a ese ser desde chico. Hombre, hay que ser guerrero, hay que luchar, hay que trabajar, hay que siempre pensar en ser mejor. Pero para ello yo necesito educarme yo misma y por eso hay en donde digo las redes de apoyo deben intervenir a las familias desde el minuto cero, no el minuto 10, porque al minuto 10 ya se pudo perder el partido. Necesitamos desde el minuto cero empezar a buscar todas las armas necesarias para lograr que este niño que estamos formando, esta vida que Dios nos dio para que formáramos, echémosla para adelante y después con gran orgullo diga, mire, esta es mi hija, con todos los errores que pueda tener, pero es mi hija y yo la formé y mírela, está creciendo, está formándose y cada día debe estar preparada para aprender, porque todos los días debemos aprender algo nuevo. Y entonces yo le diría a las personas que están consumiendo, paren un momento, miren su entorno, miren lo que ustedes están creando para ustedes mismos. Y en serio, es momento de parar o pueden seguir hasta estrellarse. Entonces, y como le dije a mi hija, cuente conmigo, acá estoy. Siempre que quiera hablar conmigo, yo la voy a escuchar. Espero que me escuche de la misma manera, pero enseñe a su hijo a escuchar, para que cuando él escuche pueda aprender a hablar y lo escuchen también. Entonces, todo en la vida es recíproco. Para mi concepto, lo más importante es la formación, la preparación, el amor y la escucha. Son supremamente importantes para eso. Súper, muchas gracias. Muy lindo, muy lindo. Por esa respuesta tan de adentro, ¿no? Igualmente también siendo espectadora y protagonista de todo esto que sucede en cuanto al tema del consumo, ¿cierto? Digamos que no netamente siendo consumidora de alguna sustancia psicoactiva o sí, pero pues como usted lo dijo en algún momento, todos tenemos nuestros vicios, o todos somos adictos a algo de cierta forma, ¿cierto? Pues no sé si Anderson tenga algún apunte para nosotros. Sí. Siempre. Digamos, pues algo que me gusta mucho como de lo que se ha dicho en este espacio es que ambos somos protagonistas, espectadores y ambos somos actores del cambio. Todos queremos para los demás lo mejor y eso implica hacer cambios. Y es importante escuchar la perspectiva de un padre porque el padre es quien tiene ese primer actor que puede intervenir. Porque creo que es importante que por lo menos el público objetivo de este podcast, que pueden ser muchos jóvenes que nos escuchen, sepan lo que les voy a decir en este momento. Es que algo pasa con el cerebro de un adolescente y es que es un cerebro que está en desarrollo. Recordemos que pues, el cerebro es un órgano que se encarga de cumplir muchas funciones fisiológicas y también muchas funciones a nivel comportamental. Entonces quiero que empiecen en el cerebro como arcilla. Una arcilla que está en el momento más sensible y más plástico, es decir, más maleable, donde más se deja moldear, en la adolescencia. Si tú quieres que ese cerebro se convierta en un adulto funcional, tienes que moldearlo de tal manera. ¿Por qué me gusta esta metáfora? Porque es real. Hay algo que se llama neuroplasticidad y básicamente se refiere a la propiedad del cerebro de modificarse respecto a su entorno externo e interno. Hay una parte del cerebro que se llama la corteza orbitofrontal, que también se llama lóbulo ejecutivo. ¿Ustedes qué piensan por el lóbulo ejecutivo? ¿Qué les viene a la mente cuando yo les digo, esta es la parte del cerebro, el lóbulo ejecutivo? El que piensa para actuar. ¿El que piensa para actuar? ¿Qué piensas tú, Bianquito? Que ejecuta como las órdenes del cerebro, ¿no? Órdenes, planear. Entonces es exactamente eso, es esa parte del cerebro que se encarga de
toma de decisiones, pensamiento crítico, tener en cuenta los impactos de tus acciones, regulación de emociones, regulación de conductas. O sea, vean lo importante que es esa parte del cerebro y el hecho de que en ese justo momento de la adolescencia esté tan maleable y plástico. ¿Qué puede pasar con la corteza orbitofrontal con un consumo constante, crónico? Que se puede moldear de una manera tremenda. O sea, vas a coger esa arcilla que pudo haber sido una gran escultura y la vas a echar a perder. Por eso es tan importante, como lo dijeron, doña Esperanza, el amor, pero el control también. Y muchos adolescentes se encuentran en una época muy reactiva, muy rebelde, pero no se dan cuenta de sus acciones porque, y que aunque suene muy mal, todavía no están desarrollados en esa parte tan clave. Y tal vez esa persona que está en el otro cuarto en tu casa tiene mucho que decir porque ella ya ha pasado por eso y sabe lo que te conviene. Entonces el hecho de que tu cerebro esté maleable, moldeable o susceptible al cambio, lo hace una herramienta poderosísima para que seas una persona, para que explotes su potencial, pero también lo puede hacer la receta para el desastre si te envuelves en otros contextos tal vez muy negativos. Por eso yo creo que, para resumir un poco, siento que la adolescencia requiere amor y control. Gracias. Sí, el ser estrictos en ciertas cosas Es fundamental. aspectos es fundamental. O lo que en algún momento, digamos, se dijo fue el poner el stop, límites. A mí me pasaba una cosa, pues yo he trabajado con todo tipo de papás. Es decir, el papá que trabaja como operario hasta el papá que trabaja como coordinador. Y es muy interesante ver que, aunque no tengan el tiempo necesario, si le preguntan a uno como joven, ¿qué hago? ¿Será que mi hijo sí es normal o no es normal que haga eso? Una vez me sucedía, dilema de papá, es que cuando yo voy a hablar con mi hijo de una vez me increpa, me vuelve un regaño. Yo le decía al personaje, hombre, pues cambie el lenguaje. Tenga en cuenta algo muy importante y es que muchas veces uno se siente atacado como hijo cuando le dicen es que usted no sabe o está haciendo algo mal. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues desde mi punto de vista, uno empieza a decir, no, es que yo hago esto, yo trabajo, yo estudio, yo hago. Entonces es importante también tener ese punto de vista ahí. Es algo muy bonito que nosotros llamamos no lo hagas. No, 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 lo hagas. no, No lo hagas. no lo hagas. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. Como el lector, lo siguiente. Una historia de una persona cercana, ¿cierto? Él llegó a la casa del amigo, normal, se estaban ahí, supuestamente la mamá del amigo llegaba tarde. Estaban jugando Xbox en la casa del amigo y pues estaban consumiendo. Ahí en el engome y en el parche ahí en el que estaban, pues no se dieron de cuenta y pues ese día la mamá del amigo llegó temprano. ¡Qué calor! ¡Qué calor! no lo hagas. Sí, No sé por qué creo que en vez de no lo hagas, sí lo hizo. Maldición. No, bueno. Y pues tocó salir corriendo de casa y pues no sabemos qué continuó sucediendo con él. No volvieron a saber nada de él, de hecho. Creo que es una escuela militarizada. Aún no estamos buscando en los cartones de leche. Entonces, claro que no lo hagan, ya no hace nada. Ya no lo hizo. Aprendió muy bien. No sé que si la señora Esperanza tiene una anécdota, no lo hagas. Pues a mí lo que me han pasado, por ejemplo, que uno está diciendo algo de alguien, algo que uno considera que está mal y uno está criticando, porque no para juzgar y criticar es el propio, y levanta la mano con todas esas severidades y esa persona esté detrás de uno. Uy, no. No, a mí se me ha pasado. ¿Y qué le están haciendo, señor? Sí, a mí me ha pasado. Sí, yo tengo una amiga que es bastante coloquial y sí me pasó varias veces y ya se enfadó durísimo conmigo y me trató súper feo porque dije algo que
para mi concepto, porque por eso yo soy de las que pienso que cada ser humano tiene la razón desde su punto de vista, pero siempre escuchar las dos razones para poder entender. Pero pues uno cree que la razón de uno es la más obvia y uno lo va diciendo. Diseño Esperanza. Amiga, no te vayas. Era para mis adentros. Es que estaba hablando yo con yo. Creo que yo habla muy bien. Ay, no lo hagas con la familia. No lo hagas. Y hablando de no lo hagas con la familia. No sé si les ha pasado, pues por ahí tenía una bolsita en la casa. Y pues eso que a veces uno se va y yo vivo solo. Mi papá me dijo, mijo, le voy a llevar comida a su perrita, a mi bebé. Entonces yo, bueno, ve, no, pues ve, no tengo nada que ocultar. Y él llegó allá a la puerta, abrió tan, y llegó así, y me lanza una foto. Y eso que es de... Mi papá nunca me manda fotos. Cuando yo la foto, yo veo así la bolsa de orégano encima de la mesa. La comida con especias. No, marica. Y papá, y lo peor es, o sea, lo hermoso de mi papá, Martín, pues, mi hijo, ¿y eso qué es? Y yo, ay, Dios mío, no lo hagas. Ya no lo hagas. Yo, papi, no, es que eso me lo dejó Sharon. Es que a la mamá le gusta eso de las hierbas y todo eso, esos baños con ruda y todo eso. Y me dieron una bolsita de esas para yo hacerme un baño. O sea que yo estoy salado, papi, salado. No, papá, así seguro, yo abrí esa bolsa, eso huele raro, mano. Sí, pues claro, yo mi papá. Hierbas amargas. ¿Y eso para qué? No, pues usted con los alabados haber piado por unas 2 libras de eso, mano, porque neta es un baño, yo, y ojalá, Pablo, ojalá. Pero no, obviamente, no. Ay, yo pues no. No lo hagan, por favor. Ay, Dios. Muy fuerte, muy fuerte. Pues creo que el no lo hagas fue uno de los primeros recuerdos de mi vida. O sea, con este no lo hagas fue que inauguré mi memoria. Antes de eso yo no tenía recuerdos antes de eso. Okay. O sea, este fue mi primer recuerdo y vean el nivel. Comencé a vivir. Aquí, sí. Antes de eso, yo no sé, una temporada de relleno, yo no sé qué había, pero yo no estaba. Entonces, ese fue mi primer recuerdo, mi primer momento de conciencia. Y era que en las reuniones familiares, ustedes saben que pues, la reunión en la casa siempre hay masatico, rico. Pero pues este masato estaba un poquito como que ya estaba ajuertado, ¿no? Yo era muy chiquito, yo era un niño, yo no tenía ni idea. Yo decía, uy, eso está dulce, es un juguito. Y yo, démosle el juguito. Y yo, uy, este frutillo está muy rico. Cuando termino, súper ebrio, era un niño súper chiquito, 8 o 9 añitos, era muy chiquito. Y fue mi primera borrachera. Mi primera borrachera, sí. Yo no lo quería hacer. Yo pensé que eso era un frutiño, un juguito, yo no sé, veía a todos tomándolo tan felices y resulta que sí estaban más fermentados. Las bacterias que le pusieron se pusieron a 10 porque fermentaron como nunca. Y yo cuando menos me doy cuenta estoy vomitando y ahí fue cuando adquirí el primer conciencia. Ese fue mi primer recuerdo y fue una vomitada luego de tomar masato y yo no lo quería hacer. No lo quería. Lo que no saben qué es, por favor. Las querías así, uy, es un niño, vamos, es un niño. Si quieres carne fresca. No, pero eso solo lo hagas, pero para la familia. ¿Cómo le van a dejar masato a un niño? Y le dejan así la olla, así, sirva para Oh, Dios. Y eso todo dulcecito. No lo hagas, no lo hagas con la familia. No lo hagan, niños, allá los oyentes, Sí, no lo por hagan. favor, no. Si no saben qué es, no se lo tomen. Porque sea dulce no significa que sea para niños. O porque el tío borracho esté, tomen poquito. Tampoco. No, No lo hagas. y si hay unas cosas de feas, Tú no lo hagas. Uy, pues mi no lo hagas. Una vez sucedió algo muy chistoso con esto de las hierbas y todo eso. Llegó un primito de pueblo ahí a la casa. Fue muy curioso porque pues el chico tendría aproximadamente como unos 14, 15 años. Y yo dije, no, pues el chico es como lo más sano del mundo. Uno cree que las personas en un pueblo no sufren de esta problemática y también está presente. Sí. Un día este chico llega ahí a la cocina, veo una bolsita como de este tamaño
que tenía hojas de orégano, literalmente orégano. Y el chico la mira y me mira así. Y yo lo miré y yo. Empieza ya a sacar un pelo. No, en ese momento pues a mí me dio mucha risa porque yo, no, hombre, no lo hagas. Me están equivocando un poquito. Y va él, bueno, pues obviamente no hay que hacerlo, no hay que exponer a una persona, ¿sí? Pero en ese momento pues era más jocoso el asunto. Yo bajé con la bolsita a donde estaban mis hermanas y yo, vea, 1 libra. Todos quedaron como, "Ush". ¿De Entonces, dónde? nos reímos mucho porque, aunque no era la sustancia, el chico de una vez la relacionó y yo como que, uy, no lo hagas. Ya venía cansado, ¿no? Se echó al agua. Sí, se balanzó. Sí, baila. Y ahí uno empieza a mirar. Una vez cierto personaje hizo una mantequilla canábica y dejó los residuos de la cannabis así a un lado. Pues ya no sirve, ya no tenía nada que... La dejamos ahí, la dejaron a un lado. Llegó un niño adolescente, muy experto en el tema, y dijo, oh, Me dejaron pagando eso. yo me la llevo. Ay, no. ¿Quién sabe qué hará para el otro, no? Porque pues... no Obviamente tengo cocinada ya no sirve para nada, pero uy, el daño a los pulmones, tenaz. Es tremendo. Uy, no lo hagas. Es que son tantos. A mí me han pasado unas cosas. No lo hagas, mi vida. No lo hagas, no seas como yo. Sí los hice. Yo pienso que, bueno, ahorita estamos en tiempos distintos, pero cuando yo era adolescente, pues mis papás trabajaban mucho y yo me quedaba mucho tiempo sola y tenía esa particularidad de hacer reuniones con amigos sin permiso. Compartir. Ya sabes, mis compartires. Los vecinos me contaron. No te quedas solo. Entonces, pues no lo hagas, ella hacía los compartires y los graba en Facebook y los deja ahí a la mano y él los encontró por papá. Ay, sí. Ay, no. No lo hagas, te va a contar. No, una vez me pasó la de que llegó temprano mi mami, llegó más temprano de lo que tenía que llegar y yo tenía como 5 o 6 personas en la habitación escondidas y yo ya como saco yo a esta gente. Y mi mamá entró al baño, tú hubieras visto de película, todos así gateando. Porque el baño tenía un ventanal grande que se veía la sombra, o sea, no había forma de pasar caminando. Fue muy gracioso ver a todos esos bobos así arrodillados, así calladitos. Ahorita se está enterando. No lo hagas. No hagan esas cosas, diablo, no. Escuchamos, pero no juzgamos. No, realmente en ese tiempo uno se siente el rey del mundo y que las puede cometer todas, no. Lo que tú dijiste es muy cierto, la soledad que se siente después es tremenda. Sí. Mi primera borrachera, de hecho, fue a los 5 años. Amiga. Y fue... No lo hagas. No le pidas sorbito a tu papá de cerveza. ¿No? Eso es apague Yo... Ese era el problema. Me tomé un sorbito, iba y jugaba. Venía por otro sorbito, iba y jugaba. Me tomaba otro sorbito. Cuando me vieron, fue bailando de lado a lado y me quedé dormida en los pies de mi padre. Y se guayaba el otro día. 5 añitos. Eso fue uno colectivo. O desde la preocupación, sino o desde la ternura. Sí, los pies del papá. Seguimos con esta tanda de preguntas sin antes pues agradecerles y hacer un énfasis muy importante en la familia, en cómo la familia puede ser nuestro entorno protector, pero en algunos casos también puede ser ese primer detonante de consumo. Las sustancias legales, ¿sí? El cigarrillo, como decían las chicas hace un momento, la cerveza, o pues la historia de muchas personas en diciembre, que llega a su familiar y inicia el consumo.
Pero continuando con nuestro podcast, eh, vamos a hablar de acuerdos. O sea, ¿qué pasa cuando ya identifique cambios de conducta, identifico cuáles son las posibles consecuencias o qué puede pasar con la persona? Luego de esto tenemos, y es una pregunta para la señora Esperanza en este caso, ¿qué acuerdos consideran necesarios para fortalecer la convivencia entre la familia y prevenir escaladas de consumo o prevenir que la persona consuma mucho más? Pues a mí me parece supremamente importante, sobre todo la apreciación del caballero con lo que pasa con el cerebro tras el consumo y el mucho consumo. Entonces, primero que todo, para uno llegar a un acuerdo, hay que concientizar al consumidor de lo que está pasando en su vida, con su salud, al consumir más o intentar conseguir esa sensación del primer momento que no se va a lograr nunca, o muchas otras cosas. Entonces pensaría yo que para poder llegar a un acuerdo con una persona que consume, lo más importante es que yo primero me eduque. Cuando yo me eduque y esté en capacidad de hablarle a esta persona con todos los conocimientos y los recursos necesarios para que esta persona entienda, le pueda decir, mira, es que es tu vida, detrás tuyo viene un hijo, o dos, o tres, y de verdad necesitas estar bien para que los que vienen detrás tuyo estén bien. Entonces, ¿por qué no llegamos a un acuerdo de repente empezar a minimizar? Entonces, si ya consumía dos, de repente uno y medio, o uno y tres cuartos, y a poquis, porque uno no le puede erradicar a alguien algo de una, pero más sin embargo, si yo le digo, hija, deje de consumir tanto, ¿y qué me pides a cambio? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para que tú mejores? Para que sea tu vida mejor, para que tú estés mejor, para que te sientas mejor, sin que seas codependiente de ese algo. Dímelo y yo lo voy a hacer. Y estoy predispuesta a hacerlo. Estoy lista y preparada para al menos intentarlo. Si quieres que yo aprenda, si quieres que yo mejor escuche, si quieres que de repente haga lo que tenga que hacer, sin ir a matar a nadie, que lo intente para que se vea esa mejoría. Entonces me gustaría así poder tener muchas zonas de acuerdo. Entonces yo personalmente iría, por ejemplo, sentarme a hablar con un caballero que él me explicara a mí qué, qué recursos puedo tomar para poder ayudar a esta persona que se está hundiendo y que yo quiero sacar a flote, porque es mi hija, es mi amor, es el ser que yo di a la vida y que además de eso trae un hijo detrás. Entonces yo necesito ayudarla para que ella ayude a su hijo. Entonces, enséñeme a enseñarle, por favor. Eso le diría al profesional. Enséñeme a enseñarle y ayúdeme a buscar esos recursos que yo necesito aprender, los que necesito tomar. Y si pudiera un minuto sentarse a hablar con mi esposo, por ejemplo, y explicarle con toda la delicadeza y que él tenga la amabilidad de escuchar, entonces que él también aprenda para que él sea mi soporte. Si yo me llego a caer, que él me pueda sostener. Porque si no, si yo me caigo, me la llevo a ella por delante y nos vamos las dos al abismo. Entonces yo necesito tener la fortaleza, el soporte, y para eso necesito educarme, formarme y ayudarme para poderle brindar un recurso a ella y así poder hacer tratos que sean lo más buenos para las dos, para que las dos surjamos y salgamos. Esa es mi opinión. Súper, súper, pues muy de acuerdo y se relaciona como tal con la empatía, una de estas cualidades para la vida que hablábamos hace un momento, como yo recibo lo que me dice el otro. Fíjense que también es de lenguaje. ¿Qué pasa cuando una persona llega con un lenguaje inapropiado? Pues muchas veces la respuesta es, a mí no me interesa, ¿sí? Suele pasar en el contexto de la prevención. Hombre, quiero hablarle sobre problemas de salud mental. Y la respuesta es, pues yo no estoy loco, ¿sí? Entonces, a fortalecer esos espacios de empatía. También otra cosa muy importante, la toma de decisiones, ¿sí? Ese sí es a punto de fortalecer, porque ahí es donde, como decía la señora Esperanza hace un momento, encontramos esos lugares de encuentro, que son los que van a permitir que sí avance, pues en nuestro caso, nuestro familiar, amigo, porque no solamente es la familia, aunque es nuestro enfoque en este podcast, pero también el parche, los amigos, los maestros, las entidades como tal del Estado, tienen también esta facultad de ser apoyo. Entonces, ese lenguaje nos va a ayudar a pues, generar mejor esta red.
Siguiendo con nuestra tanda de preguntas, pues ya vimos. Pero te puedo incluir una cosita, Claro que sí, perdóname. dale. Pensaría yo, y para mí es fundamental, que se hablara en el Ministerio de Educación y que se incluyera esta clase de formación hacia los niños y hacia los padres desde un punto cero, desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque es que el mundo es como un monstruo gigante y está presto a coger a quien se debe coger. Y si una persona va con su mente débil, con su tristeza, desde pequeñito, ¿quién lo va a salvar? ¿Quién? Ahí no hay psicólogo, no hay psiquiatra y no hay nada que lo pueda salvar. Entonces, sí me parecería muy bueno que estas redes de apoyo empezaran por ahí, por dirigirse a los entes formadores y decirles, tienen que formarse, profesores, todos los educadores, los que tengan pasión, claro está, porque hay algunos que no tienen nada de empatía ni de pasión, pero los que tengan pasión, fórmense, porque cuando llega un niño de 3, 4 años con una problemática, con circunstancias, hombre, ya están preparados para ayudarles y ser esa red de apoyo desde chiquitos. No esperen a la adolescencia, no esperen a nada, esperen porque tal vez el cerebro sí en la adolescencia se está formando, pero el cerebro viene desde el momento cero formándose. Entonces sería genial que uno pudiera darle ese apoyo y ese aporte gigante a los pequeños para que cuando lleguen a un momento determinado que alguien le diga, venga y hágalo, pueda decir como dijo el papá del caballero, yo preferirme a montar bicicleta antes de meterme de cabeza en algo en lo que creo que no voy a poder salir. Entonces, esa red de apoyo debería ser fundamental, pero trabajando duro, porque les toca muy duro para incluir a un maestro, por ejemplo, que la verdad también son muy cerrados, porque piensan que como ya son profesionales, son profesores, yo ya me las sé todas, y la verdad uno nunca sabe nada. Yo pienso que yo soy mamá, soy mujer, soy persona, soy tía, soy abuela, pero tengo que aprender cada día. Lo que hoy el caballero explicó me pareció maravilloso. Lo escuché desde el minuto cero hasta el minuto que terminó y me pareció que es algo muy importante de aprender y me agradó muchísimo. Le agradezco su aporte porque me enseñó lo que el caballero habla. Yo escucho, porque hay que escuchar, receptar y entender para poder opinar. Súper, señora Esperanza, muchas gracias, completamente de acuerdo por acá. Listo, pues nuestro compañero el diablo. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de apoyo y límites considera necesarios por parte de la familia para avanzar en cambios positivos en la conducta de un chico que pues esté en esta situación? Bueno, pues teniendo como base lo que la señora Esperanza decía, en el momento en que un niño llega a la vida de una familia, pues es el momento cero donde tienen que abordar todas sus necesidades, ¿sí? Entonces tienen que saber no dirigir su vida de qué quieren de él, sino qué podría ser lo que en realidad lo podría llevar a ser el ser humano más óptimo para la sociedad. Yo aquí tenía como algunas cositas, tengo varios puntos. Uno que pues mencionaba su merced, las clases de prevención. Siento que es bastante importante que podamos llegar a la parte pedagógica y llegar a los cursos primarios y llegar a decir y explicar cómo así nos hacían algunos talleres de educación sexual cuando estábamos niños, que nos mostraban así, este es Pepito y mamita y no sé qué, y te explicaban desde ahí como, oye, hay que prevenir, todo eso viene a su tiempo, todo ese tipo de cosas. Creo que también es muy necesario hacer ese tipo de estudios donde pues les digan, mire lo que pasa con el cerebro en una maqueta, lo que sea, algo dinámico que pues obviamente los niños digan como uy, parce, sí, uno que está haciendo donde haga eso, ¿sí me entiendes? O sea, que le creen esa visión de lo que puede pasar. Entonces ahí ya están en prevención, entonces siento que ahí atacan un punto brutal, importante. Segundo, hay un libro que pues para una persona como nosotros, de pronto ya está un poco mayor, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, y ese libro explica cómo con pequeños cambios uno puede generar un macro hábito después de un buen tiempo. Entonces siento que el poder influenciar al niño a que empiece a generar pequeños cambios en su comportamiento van a ser un macro hábito increíble a los 2 meses o 3 meses, que el cambio, su comportamiento va a ser brutal, ¿sí me entiendes? Va a ser un cambio pues a positivo. Y pues obviamente anclándolo al cuidado tanto de la alimentación como el apoyo de las habilidades
porque si el chico no es muy bueno en inglés, no es muy bueno en español, pero el chino le encanta sociales y le encanta la cartografía y le encanta ver mapas y dibujar croquis. Entonces, ahí hay algo donde podemos apoyar, si me entiendes, no es solo es que no eres bueno en matemáticas, es que no, tú eres bueno en esto, entonces bueno, apoyemos acá, ¿te gusta? Ah, taller de, no sé, de topografía para niños. Mi amor, vamos con todas, ¿sí me entiendes? Pues porque eso es algo que te gusta y, listo, te fue mal en inglés, pero mira, eres 10 de 10 en sociales, ¿sí me entiendes? Entonces, apoyas esto y al mismo tiempo, como él ve que, como niño, ve que tú estás dándole ese apoyo, pues va a decir, uy, mami, pero pues me puedes ayudar de pronto en eso, claro. Claro, porque pues para eso estoy. Si yo te estoy apoyando en este costado, pues yo también te puedo ayudar a reforzar de pronto en lo que tú estés teniendo alguna otra falencia, ¿cierto? Entonces siento que ese diálogo es primordial, porque pues ya después de sexto o incluso en primaria, cuarto, quinto, los niños se empiezan a ausentar, pues porque como mamá me regaña por todo, entonces yo prefiero mejor los amigos de colegio que pues me están diciendo no, créanos a nosotros, ¿sí? Entonces siento que desde la barrera del papá de proteger, siento que antes de proteger bajo el regaño, deberían proteger lo que tú dices desde el amor y decir como, papi, yo te amo tanto que te voy a explicar esto. Incluso algunas terapias de choque que pues, bueno, hay familias de pronto sí que llevan a su hijo y lo llevan al Bronx, lo llevan a la L, lo llevan al Samir, mire lo que hace. ¿Sí me entienden? Y le empiezan a explicar gráficamente el impacto de ver cómo la gente termina en la desidia y decirle, ¿usted quiere terminar así? Yo a usted le doy todo. Le doy su casa, su comida, amor, lo que necesite. ¿Qué más le falta? ¿Quiere que lo apoye? Ahí siento que hay un clic en la cabeza y ese pelado es un pelado que de ahí para allá no vuelve a tocar algo que lo vaya a hacer terminar en malos pasos. Perdón, hay una intervención que es muy importante para mi proyecto, es ese amor desmedido de los padres, porque hay veces nosotros en nuestro equívoco amor justificamos los errores de nuestros hijos. Entonces llegan y me llaman al colegio, señor, su hijo es un golpeador. No, es que mi hijo pega porque le pegó más duro. Señor, su hijo hace tal cosa, es que mi hijo lo hace, pero mi hijo es bueno. Está cometiendo errores. Entonces escuchemos, porque hay veces ese punto es el detonante de muchas cosas. Y uno en el cobijar ese amor, lo que hacemos es fregarle la vida al niño. Entonces hay veces todo el amor, todo en la vida tiene un límite. Los límites son muy importantes. Y el hecho de que si un niño, por ejemplo, es abusador o hace bullying o golpea, hombre, si yo lo justifico, lo jodí. En serio que lo jodí. Esa es la realidad. Muy importante. Realmente en ese punto yo creo que el hecho de normalizar las cosas que digamos de alguna u otra manera afectan a la sociedad es el detonante o uno de los mayores detonantes para que todo esto suceda, ¿no? El hecho de querer normalizar lo que ya está, lo que estoy viendo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Digamos, yo ya normalicé ver a los pelados en el parque fumando marihuana, entonces yo paso normal con mi hijo a las horas que sea, de la mano y mi hijo está viendo esto, ¿cierto? Está viendo este entorno y está viendo que es algo que ya está normalizado, entonces es también como decirle, parce, eso está bien, entonces cuando estés más grande, hablando de edades, ¿cierto? Porque digamos, a niños yo siempre le digo, hay un lugar y hay un momento para todo, ¿cierto? Entonces, ese hecho de normalizar o sea, normalizar las cosas que no le están haciendo bien a la sociedad, también es un detonante para que esto siga creciendo, ¿no? Entonces, ahí es un punto a tener en cuenta. Listo, pues antes de las conclusiones, pues resaltar la labor o el protagonismo de la escucha, ¿sí? Y pues comentarles que desde el colectivo Agua Panela nosotros pues vamos a hacer un centro de escucha, tanto virtual como presencial. Estamos ubicados en el barrio La Estancia. ¿Qué buscamos con esto? Pues no podemos resolver problemas Ni salvar vidas. exactamente, pero ¿qué podemos hacer? Podemos guiar a las personas a esa red de apoyo. Podemos ser ese primer eslabón que dice, tengo una problemática. Muchas veces, ¿qué sucede? No, es que yo tengo una problemática y mis amigos me dicen que me meta a fútbol.
pero es que a mí no me interesa el fútbol. Para esto, nosotros solemos trabajar en red. Hay muchas organizaciones que pues ya irán conociendo que también tienen este ejercicio, desde lo ambiental, desde lo deportivo, el parkour, las bandas. Entonces la invitación es a que no nos sentamos solos. De pronto soy mamá, soy hijo, soy amigo, también es parte de esa red de apoyo. Listo, y pues continuando, pues nada, agradecerles que hayan escuchado el podcast. Y Anderson, ¿tienes algo que decirnos ahí? Pues hay cosas muy valiosas que se han dicho desde la experiencia, desde la curiosidad, y realmente creo que es un encuentro de saberes, ¿no? Y puede que haya un aporte desde la biología, desde la experiencia personal, pero todos son igualmente válidos. Considero que las redes de apoyo, las últimas, son ese primer auxilio que se da, porque hay primeros auxilios para heridas abiertas y se hace cierto protocolo, ¿no? Y en estas redes de apoyo también requerimos un primer auxilio porque es una emergencia y tenemos que dejar de separar la mente del cuerpo porque están íntimamente unidos. Y he escuchado casos de mujeres que al perder a su hijo se rompen el corazón literalmente, sufren un fallo en el miocardio. Entonces no es que estén separados, están profundamente unidos. Y esto es un primer auxilio porque es una emergencia. Y si alguien te escribe diciéndote que te necesita, es porque te necesita. Y a veces, y siento que es muy, muy importante resaltar esto, y es que las personas creen que ser un apoyo es tenerlas todas las respuestas, saber exactamente qué decir, en qué momento. No, a veces simplemente escuchar a una persona es suficiente. Y estos centros de escucha son centros que tal vez ustedes dijeron que no salvan vidas, pero lo están haciendo. Tal vez esta persona está tan metida en su mente que el solo hecho de verbalizar su sufrimiento hace que pueda ver el sufrimiento de otra manera. ¿No les ha pasado alguna vez que tanto tener ese monólogo interno, esa vocecita interna, esa narrativa que se cuentan todos los días para sufrir y hundirse en el abismo, están tan disociados, están tan perdidos, pero cuando por fin dicen eso se dan cuenta que no era para tanto? Tal vez el hecho de volverlo palabra... Sí, señor. Desgraciadamente hay muchos sí, señores, porque muchos nos sentimos así. Y es importante darse cuenta que la red de apoyo es un primer auxilio y no necesariamente es la solución, pero sí es un momento importante para esa persona. El hecho de verbalizar su herida la hace material y la ve desde afuera. Sí, ya no está en mi mente, y en mi mente, mejor dicho, es un universo entero y yo me creo lo que me digo a mí mismo, pero cuando se lo digo a alguien más, tal vez objetivizo mi dolor. O sea, ya no es subjetivo, sino es objetivo. Lo veo desde afuera. Y es importante que las personas que estén dispuestas a escuchar se den cuenta que ser un oído, o sea, la escucha activa, la escucha no es un proceso pasivo. Tú al estar escuchando a alguien no estás en quietud. Si tú realmente escuchas, es un proceso muy activo. Estás vaciándote de prejuicios para que lo que te dice esa persona llegue a ti sin tener ningún presupuesto. Ah, no, es que esta me dice eso porque es una dramática. No. La escucha verdadera implica que te vacíes de prejuicios para tener una vocación de universalidad. La vocación de que va a escucharte a ti sin ningún presupuesto. La escucha no es un proceso pasivo porque tú al estar escuchando lees su lenguaje corporal, su pasado, su historia, su biografía. La escucha no es un proceso pasivo porque estás salvando la vida de alguien con el solo hecho de estar ahí en total y completa presencia para la persona a quien amas y quien quieres ver mejor. Oh, qué Súper, bonito. súper, muy interesante. Y no sé, pues ya para concluir, ¿qué tendríamos ahí para concluir? Yo como conclusión diría que bienvenidos todos al colectivo Agua Panela, inclusive a nosotros mismos. Como lo dijo nuestro compañero Harold, somos un centro de escucha donde podemos hablar sin ser juzgados, donde podemos desahogarnos y tal vez dentro de las redes que estamos conociendo nosotros también podamos buscar ese apoyo que necesitas. Esa es como la conclusión que tengo yo. Eso es la brilla. ¿Qué nos concluyes? Bueno, inicialmente hablen, no se queden callados, no se guarden nada, porque el que se guarda todo se explota, y cuando se explotan es una bonita explosión. Nosotros como colectivo queremos, más allá de salvarle la vida a las personas, es que entiendan que somos muchos los que estamos fregados, que no es uno, y no se deben sentir aislados, no se deben sentir señalados,
si tienen depresión, si tienen problema de consumo, si tienen algún inconveniente. Acérquense a nosotros que de pronto no podemos darle una solución, pero sí redireccionarlos a quien les dé esa solución. Tenemos las líneas amigas donde podemos comunicarnos en problemas psicológicos, en problemas médicos, ¿sí? Eso es un tema un poquito más complejo porque pues no me las sé todas, pero sí hay ciertas líneas que podemos redireccionar. Y también si de pronto tienen alguna vocación y no saben a dónde llegar, hemos venido conociendo grupos y agrupaciones que les pueden brindar ese servicio de teatro, de manejo de residuos, de música, de danza, de muchas cosas bonitas que tienen estos colectivos que hacen parte de esta red de escucha también igual que nosotros. Entonces, nada, acérquense, no tengan miedo y no se guarden nada porque realmente no vale la pena de ninguna manera ocultar las cosas. Y las adicciones son ricas temporalmente, pero cuando llegan esas secuelas, cuando llega ese bajón, ahí es donde uno dice, ¿realmente vale la pena meterse todo esto, darse tan duro en la cabeza? ¿O simplemente me estoy destruyendo de a poquitos? Claro que sí, Diablillo. ¿Alguna conclusión para este tema tan interesante? Hay que hablar, hay que poder dialogar con las personas que nos brindan ese amor y nos dicen pasa algo, porque ahí está la clave, el hecho de pronto expresar eso evita que tomes decisiones o empieces a dar pasos que no vas a querer recordar o rememorar con gran placer. Entonces, pues nada, siento que pues les agradezco muchísimo. Gracias por este espacio. Obviamente es liberador porque hay muchas cosas que quedan en la mente de que sí. Interesante. Hay muchísimas cosas que hay que cambiar y hay que poder de pronto hacer mejor. Claro que sí, señora Esperanza. De pronto una conclusión para este tema. Pues de todo el aprendizaje que tuve en este día, agradecerles primeramente. El escuchar, el aprender, todo es importante. Se me olvidó un punto que para mí es fundamental y es el perdón. Tenemos que perdonarnos porque muchas veces nosotros hacemos las cosas porque nos creemos culpables de cosas y cuando cargamos cosas que no son nuestras, no funciona. Así no sirve. Este perdón es fundamental y yo siempre he dicho eso de cuando yo perdono a X persona que me hizo algo, yo no la estoy perdonando a ella, me estoy ayudando a mí misma, porque cuando yo perdono suelto y cuando suelto me engrandezco. Entonces hay que saber perdonarme, empiezo por perdonarme a mí misma por los errores que creí cometer, por considerar que no soy o que no tuve o que no di, porque lo que fue. Vuelvo y repito, lo que ya se hizo y no se puede ni retroceder, ni borrar, ni cambiar. Pero sí podemos perdonarnos para poder empezar a perdonar el entorno y poder crecer. Y de esa forma, créame que si nos perdonamos y aprendemos a perdonar, vamos a llegar muy lejos. Entonces, después de todo el aprendizaje de hoy, de todas las cosas bonitas, de la pedagogía, de todo lo que se puede enseñar a los niños, hay que enseñarlos desde chiquis a perdonar. Que ellos mismos aprendan a perdonar al niño que le hizo bullying, a la niña que lo pellizcó, porque cuando yo perdono, me perdono y me enriquezco. Entonces, eso para mí es fundamental. Muchas gracias por todo. Súper, qué palabra tan bonita, el perdón. Antes de seguir con nuestra tanda de conclusiones, yo quisiera como tal comentarles que este podcast no es solamente uno, son 3 ejercicios muy importantes. Entonces, ¿cómo se llama? Las dos caras. Las dos caras. Vamos a tener un podcast que se llama Historias que no encajan. En este podcast pues vamos a hablar un poquito más de primeros auxilios psicológicos, de las líneas de atención, pero queríamos traerles un pedacito corto de estas líneas de atención. Sí, pues como líneas de atención, para líneas de escucha tenemos con la subred suroccidente, con las subredes de salud, líneas donde pueden llamar y los van a atender psicólogos especializados en escucha que les van a dar
un camino para seguir, que si ellos en su momento no pueden solucionar la inconsistencia en el momento, entonces les van a brindar una unidad que va a llegar al sitio a donde los necesitan, donde ustedes requieren. Entonces líneas como la línea 106, como la línea 104, son líneas de escucha para hombres, para mujeres. Ya en un momento estaremos hablando de ellas para que estén pendientes de eso. Vale, claro que sí. Por último nos va a quedar nuestro evento presencial que se llama Taller Historia, Todos Somos una Historia. Este es un ejercicio presencial, entonces los invitamos y ya pronto le daremos las fechas. Hombre, Anderson, una conclusión para este espacio. Pues son muchas cosas que se han dicho y siento que cualquier conclusión no le haría justicia a todo lo que se ha dicho, sería una reducción. Pero si tuviese que concluir algo sería que la vida es hermosa, la vida es preciosa y yo sé que hay muchas vicisitudes, problemas, altercados que hacen que cada momento puede que sea muy difícil, pero hay que llenarse de esperanza, ¿no? Hay que llenarse de esperanza, recordemos la impermanencia, ¿no? Nada permanece, todo tiende al cambio. Si estás pasando por un buen momento, entonces llénate de gratitud porque puede cambiar. Si estás pasando por un mal momento, llénate de esperanza porque también puede llegar a cambiar y pueden llegar cosas buenas. Y es importante saber que nada permanece, todo tiende al cambio, pero es también importante saber que no estás solo, porque las personas creen que son una carga, pero no lo son en absoluto. Y es importante que los demás sepan que no estás bien, porque si vives en un papel y con una máscara, te vas a morir con la máscara puesta. Y es importante reivindicar el dolor y aceptar que todos pasamos por muchas mierdas, situaciones difíciles, y estamos en la misma. O sea, yo no sé por qué la gente cree que su dolor es especial. Todos estamos sufriendo en muchas maneras muy distintas y no eres especial, pero eso no está mal, porque te hace sentir en comunidad. Y si es el dolor lo que nos une, pues que nos una, porque así vamos a superarlo juntos. Cierto. Súper, pues yo como aporte final por mi parte, yo quisiera decirle a las personas que es muy importante identificar cuando yo necesito la ayuda. De pronto lo vamos a tratar en otra temática, pero es muy importante como yo digo, necesito ayuda, como yo rompo ese estigma que está en mí, de decir yo todo lo puedo y yo todo lo debo. Ya solo sería desde la orilla, además. No, mira que hace poco escuchaba precisamente un podcast que hablaba sobre ese tema de cómo las personas, y en especial los suicidas, piden ayuda, ¿sí? Y siempre es ese, ¿cómo estás? Es 2 minutos de conversación en el chat. Si es una persona que casi nunca te escribe y te escribes por algo, y uno tiene que empezar a detectar esos pequeños como ventanas a situaciones, o cuando de pronto una persona está muy deprimida y de la nada tú la ves súper feliz y está súper contenta y quiere compartir con todo el mundo, y voy a ir a visitar a mi mamá y voy a ir a visitar a los amigos, porque interiormente se está despidiendo de todo el mundo. Sí, entonces son cosas que uno no ve, pero sí, están ahí a la orden, y es súper recomendable empezar a ver esos detalles porque salvaríamos muchas vidas, simplemente con el hecho de contestar ¿qué estás haciendo, man? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Hablamos un rato, vamos, nos tomamos un café, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu trabajo? Preguntas que uno dice, qué pendejada, pero tú no sabes el alivio que muchas personas sienten con el hecho de que alguien demuestre que le importa, aunque sea un poquito, cómo está pasando su día. Entonces es denso eso. Ahí es donde entra como la frase que nos decía Gus, o que en algún momento sacó Jairo Laprote, y es: todos podemos ser héroes. Sí. Todos podemos ser héroes. Muchas gracias por acompañarnos, gracias. Muchas gracias por esa actividad tan linda. Ay, gracias. Recuerden, Gracias. Agua, Guapaneleando. Y nos vemos en nuestra próxima Guapanela.